Hola, bienvenidos a Homemade en Casa, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Como les prometí en mi video de masas de empanadas, hoy traigo dos rellenos para hacer empanadas. El primero es un relleno de queso y cebolla y el segundo el tradicional relleno de carne. Empecemos con el relleno de queso y cebolla. Las cantidades que te doy son aproximadas para 12 unidades. Vas a necesitar 4 tazas de queso, 2 tazas de cebolla cocida, perejil picado, pimienta, albahaca y sal. Vamos a comenzar con cebollas previamente rehogadas y que ya deben estar frías. Luego agregamos el resto de los ingredientes. Traten de elegir quesos que no se derritan demasiado para que no se salgan de la empanada al hornear. Mezclamos y condimentamos a tu gusto. Recuerda que siempre que vayas a rellenar o preparar empanadas, el relleno tiene que estar frío, si no la masa se va a romper. Ahora comenzamos a rellenar las empanadas, poniendo 1 o 2 cucharadas de relleno en cada tapa de empanada. Para hacer el famoso repulgue de las empanadas, siempre presionamos alrededor y luego hacemos el repulgue de esta forma. Tengan cuidado de no poner mucho relleno porque el queso al derretirse se expande y se puede salir de la empanada. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería, postres y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Bueno, si después de practicar no les sale el repulgue, ustedes pueden hacerlo con un tenedor. No se olviden de seguirme en Instagram @homemade-en-casa-insta. Estas empanadas se pueden freír o hornear. Yo siempre las horneo y para asegurarme que no se peguen pongo un papel manteca en la placa, pero no es necesario si ustedes tienen una placa que confían que las empanadas no se van a pegar. Pueden pintar las empanadas con un huevo batido, es totalmente opcional, pero quedan mucho más lindas. Ahora sí, a hornear estas empanadas a horno caliente, unos 220 grados centígrados o 415 grados Fahrenheit, por alrededor de 15-20 minutos o hasta que ustedes vean que estén doradas. Vamos a cortar una para que vean qué deliciosas salieron, ideales para disfrutar con su bebida favorita. Ahora sí, vamos con el relleno de empanadas de carnes. Estas son las empanadas criollas, como le decimos en Argentina. Les voy a dar las cantidades para 12 empanadas, pero ustedes pueden preparar más y guardarlas en el freezer para tener relleno siempre listo. Van a usar 400 gramos de carne picada magra, 400 gramos de cebolla picada, medio pimiento rojo, yo tenía naranja, pero está bien igual. Aceite o aceite de oliva para rehogar la cebolla. Pimentón dulce, 1 cucharada. Ají molido, media cucharadita. Comino, media cucharadita. Orégano, 1 cucharadita. Sal, 1 cucharadita, y como opcionales aceitunas verdes, huevos duros,
Y también pueden agregarle pasas de uva si a ustedes les gusta. Comenzamos por calentar alguna materia grasa para saltear la cebolla con el pimiento. Mucha gente usa grasa animal o mantequilla, pero a mí me parece que con un poquito de aceite está bien. Van a rehogarlas hasta que estén transparentes. El secreto de que sus empanadas salgan jugosas es usar la misma cantidad de cebolla en peso de la carne que utilizaron. Ahora agregamos la carne y luego revolvemos. Cuando la carne empiece a cocer, agregan las especias. Terminan de cocinar la carne y la dejan enfriar. Recuerden, mientras más frío está el relleno, mejor van a salir las empanadas. Mucha gente lo prepara el día anterior para que al día siguiente los sabores estén más concentrados. Miren todo el jugo que tenemos para nuestras empanadas. Cuando el relleno se enfríe, esto se va a absorber y cuando horneamos las empanadas va a alargar el juguito. Ahora, mientras arman las empanadas, agregan las aceitunas, los huevos duros y las pasas si a ustedes les gusta. Ahora hacemos el famoso repulgue, siempre presionando alrededor y repulgando después. Si quieren asegurarse que la empanada se selle bien, pueden pasar un dedo con un poquito de agua alrededor del disco de empanada antes de sellarla. Y si no han perfeccionado la técnica del repulgue, pueden sellarlas con un tenedor. Me dejan un comentario si quieren que haga un video de cómo hacer diferentes tipos de repulgue. Como hicimos anteriormente, pintamos con huevos solamente por una cuestión de estética. Estas empanadas se pueden freír, pero yo las horneo a un horno caliente de unos 220 grados centígrados o 415 grados Fahrenheit por alrededor de 20 minutos o hasta que ustedes vean que están doradas. Ahora partimos una para que ustedes vean qué buenas quedaron, excelentes para disfrutar con un buen vino argentino. Bueno, anímense a preparar estas empanadas argentinas. Déjenme su comentario, pedido o pregunta que sin duda les voy a contestar. Suscríbanse a mi canal y los veo la próxima por aquí. Bye bye.